Saludos Marvel Zombies. Con el estreno de Vengadores Endgame a la vuelta de la esquina, he decidido recuperar la sección de cómics contra películas y en esta ocasión vamos a analizar la segunda fase de Marvel Studios y cómo afectaron los estrenos cinematográficos a Marvel Comics. Así que sin más dilación, ¡vamos con ello! Soy Tony Stark. Fabrico cosas chulas. Tengo una novia genial. Y de vez en cuando salvo al mundo. ¿Por qué no puedo dormir? Iron Man 3 llegó a las salas de los cines de todo el mundo el 26 de abril del 2013, un año después del estreno de la película de los Vengadores. El final de la trilogía cinematográfica del Vengador Dorado supuso un puñetazo en el estómago para los verdaderos incondicionales de Iron Man al ver la apócrifa versión del mandarín que presentó Marvel Studios para la peli. A pesar de las malas críticas que cosechó Iron Man 3, la película se convirtió en una prueba de fuego del indiscutible y arrollador éxito que arrastraba Marvel Studios. Iron Man 3 sirvió para dejar claro que el auténtico protagonista de la saga era el hombre detrás de la máscara de hierro, Tony Stark. Claramente la película cogió los retazos de allí a allá, como la clásica del demonio en la botella, el Extremis de Warren Ellis y Adi Granoff, donde presentaron esa pieza futurista de ciencia ficción, o la más reciente etapa del invencible Iron Man de Fraction y La Roca, en cuya conclusión, por cierto, sí hicieron justicia al mandarín, presentándonos así un mix explosivo donde los haya. Pero ¿qué estaba pasando con Iron Man en los cómics en paralelo al estreno de Iron Man 3? La Casa de las Ideas estaba viviendo un momento de cambio crucial y Iron Man estrenaba un nuevo número 1. Coincidiendo con el estreno de la película, Kieron Gillen y Greg Land recuperaron la tecnología de Extremis, mientras que llevaron a Iron Man más allá de las estrellas. Y es que por aquella época Iron Man se había sumado a las filas de los Guardianes de la Galaxia, ampliando de esta manera su margen de maniobra. A la postre, Tony Stark descubriría su verdadero origen, revelándonos por el camino que Tony Stark no era un Stark sanguíneo, sino que era adoptado. Un argumento que tardó años en desarrollarse, pero que sin duda alguna sirvió para distanciar al Tony Stark de las viñetas del de las películas. Thor: El Mundo Oscuro llegó apenas 6 meses después del estreno de Iron Man 3, para ser más concretos el 30 de octubre del 2013, y a pesar de la buena acogida en taquilla, la crítica se cebó de lo lindo con la película dirigida por Alan Taylor. A pesar de abandonar la opulencia y ofrecernos un espectáculo más acorde con lo que uno podía llegar a esperar de una película de superhéroes, ni Malekith, ni Loki, ni descubriéndonos que la película era un capítulo crucial de la gran saga del infinito, consiguieron salvarla de la quema. Mientras tanto, en los cómics, Jason Aaron y Esad Ribic firmaron uno de los mejores arcos argumentales que haya tenido nunca Thor, el carnicero de dioses. Pero los designios editoriales y las sinergias que hacían que Marvel Comics imitara lo que estábamos viendo en la gran pantalla, a la par del estreno de la película, volvimos a tener el regreso de Malekith. Jason Aaron se vio obligado a insertar a Malekith dentro de sus planes futuros con el Dios del Trueno. De esta manera, Malekith volvía a primera plana para convertirse en una amenaza a tener en cuenta para el Dios del Trueno, donde Jason Aaron plantó las semillas de lo que acabaría convirtiéndose en la gran saga de la Guerra de los Reinos. Y por otro lado, también empezó a gestarse lo que acabaría convirtiéndose en el germen de la diosa del trueno. Capitán América: Soldado de Invierno llegó a las salas de cines de todo el mundo el 4 de abril del 2014. Los hermanos Russo nos ofrecieron un sofisticado thriller lleno de acción y momentazos de infarto que la erigieron como una de las mejores películas de Marvel Studios. La crítica y la taquilla respondieron a partes iguales, convirtiendo Soldado de Invierno en uno de los mejores éxitos que haya tenido nunca el universo cinematográfico de Marvel. Por supuesto, la base de inspiración de la película la encontramos en el arco argumental del Soldado de Invierno de Ed Brubaker y Steve Epkin. De hecho, Ed Brubaker tuvo su particular cameo en la peli El Soldado de Invierno. Y es que hay que agradecer a Ed Brubaker que decidiera llevar a cabo un movimiento tan valiente como resucitar a una de las vacas sagradas de Marvel. Y es que en la Casa de las Ideas había una serie de reglas no escritas, sobre todo a la hora de resucitar a personajes sagrados
dentro de la historia del lore de Marvel, un criticado movimiento en su momento que logró regalarnos uno de los mejores personajes de la Marvel del siglo XXI. Otra de las bases fundamentales que encontramos de Soldado de Invierno es el Hidrazo, algo que ya leímos en los cómics en la saga de los Guerreros Secretos de Brian Michael Bendis, Jonathan Hickman y Stefano Caselli, donde Nick Furia descubría con horror que S.H.I.E.L.D. siempre había pertenecido a Hydra. Al igual que ya había ocurrido con Iron Man o con Thor, Capitán América también estrenó un nuevo número 1, con un equipo creativo de auténtico lujo formado por Rick Remender y John Romita Jr. Por aquella época el Capitán América andaba atrapado en la Dimensión Z enfrentándose contra Zola y sus mutados, y cuando se estrenó la peli de Soldado de Invierno, por supuesto, en Marvel quisieron que Rick Remender adaptara en cierto sentido lo que habíamos visto en la peli, y Rick Remender decidió presentar la miniserie Soldado de Invierno: La Marcha Implacable, donde Remender nos descubría un capítulo perdido del pasado de Soldado de Invierno mientras estaba trabajando para la KGB, a la par de que el guionista también tuvo que incluir elementos políticos dentro de su periplo al frente del Capitán América, y sobre todo incidir en S.H.I.E.L.D. y en cómo los secretos del pasado regresaban para patearles el culo en sentido literal. El 1 de agosto del 2014 llegaba a las salas de cines de todo el mundo la película que estaba destinada a sorprender a propios y extraños. Guardianes de la Galaxia se estrenaba, convirtiéndose en uno de los éxitos más sorprendentes que haya tenido nunca Marvel Studios. Y es que cuando anunciaron por primera vez la adaptación cinematográfica de este singular grupo, nadie apostaba un duro por ellos. Y es que Marvel Studios apostaba sobre todo por un grupo hasta ahora semidesconocido dentro de la editorial. Y más cuando la formación que eligieron para la película se trataba del grupo más contemporáneo, el que debutó durante la etapa de Dan Abnett y Andy Nalin, dos de los nombres más influyentes de la Marvel cósmica de los últimos años y de los que ha bebido y mucho el universo cinematográfico Marvel para configurar su gran saga del infinito. James Gunn logró un auténtico milagro: coger un grupo de desconocidos de segunda y tercera fila y los lanzó al estrellato, convirtiéndolos en uno de los grupos más queridos de la última década. ¿Y cómo aprovechó Marvel Comics el estreno de Guardianes de la Galaxia? Cediéndole el título a una de sus mejores espadas en la editorial, Brian Michael Bendis. Y es que Brian Michael Bendis pertenecía al comité creativo de Marvel Studios. Era uno de los máximos responsables de la supervisión de los guiones de las futuras películas del universo cinematográfico de Marvel. Y a sabiendas del papel que iban a jugar los Guardianes de la Galaxia, lo que hizo Brian Michael Bendis con los Guardianes de la Galaxia fue apropiarse del tono, del buen rollismo que transpiraba en la película y lo adaptó a los cómics. Bendis, aparte de tener a los mejores dibujantes de la editorial trabajando en la colección de Guardianes de la Galaxia, también se trajo a Iron Man, a Capitana Marvel y a Agente Veneno, ofreciéndonos un equipo de lo más singular que apelaba sobre todo a los incondicionales que acababan de llegar directamente de las salas del cine, una etapa que sobre todo dejó bien clara las sinergias existentes entre Marvel Studios y Marvel Comics. El 1 de mayo del 2015 se estrenaba Los Vengadores: La Era de Ultron en los cines de todo el mundo. El estreno de la cinta dirigida por Joss Whedon no dejó indiferente a nadie. No cabe ningún tipo de duda que el público se dividió entre los que pensaban que la secuela cinematográfica de los héroes más poderosos de la Tierra era una genialidad, seguía mucho la onda de la primera, y los que directamente la tacharon como una de las peores películas de Marvel Studios. Muchos decían que la película había perdido el alma que habían logrado aunar en la primera entrega. Otros decían que la película era demasiado oscura, que se notaba demasiado que era una película impasse en la que realmente no ocurría nada, es decir, una película relleno. Y es que la gran saga del infinito, con las gemas rondando por allí y Thanos en las sombras, dejaron bien claro que Ultron tal vez no había sido la mejor elección de villano para la secuela de Los Vengadores. A pesar de tener a la Bruja Escarlata, Mercurio, a Visión y tener momentos para el recuerdo, como esa escena inicial con la que se abrió la película no logró cumplir con las expectativas del público, pero sin taquilla, ya que volvió a reafirmar el éxito
de la franquicia de los Vengadores en la gran pantalla. En los cómics nos encontramos la era de Ultron como tal, de Brian Michael Bendis y Brian Hitch, donde nos presentaron un mundo post-apocalíptico donde Ultron ya había vencido. Los héroes, reducidos a la mínima expresión, decidían viajar al pasado para eliminar de la ecuación a Hank Pym, el creador de Ultron en los cómics, y de esta manera borrar de la faz de la historia temporal a Ultron. Y nada tiene que ver con la peli. En lo que respecta a cómo aprovechó el estreno cinematográfico Marvel Comics para no entorpecer el trabajo que estaba realizando Jonathan Hickman al frente de los Vengadores, que también se había convertido en un punto de entrada ideal para nuevos lectores, decidió sacar en paralelo ese cómic puente entre el cine y los cómics. Fue la novela gráfica de los Vengadores La Cólera de Ultron, en la que Rick Remender junto con Jerome Peña recuperaron a Ultron, que dibujaba una situación bastante interesante para el robot genocida. Pero no se vayan todavía, y es que en la era de Ultron también debutaron la Bruja Escarlata y Mercurio. De sobras es bien conocida la guerra interna que existía entre Marvel Studios y Fox, lo que obligó a la editorial a dar una vuelta de tuerca a los orígenes de los hermanos Maximoff, y es que a la par del estreno de la peli descubríamos que los hermanos Maximoff no eran realmente hijos de Magneto, y para más Inri también descubríamos que no eran mutantes. Un movimiento editorial ejecutado básicamente para hacer de los Maximoff un reflejo de lo que acabábamos de ver en las películas. Y otro de los puntos a destacar es que durante ese año se publicó Pecado Original, donde descubríamos que Tony Stark había sido uno de los máximos responsables de la creación de Hulk. Precisamente aprovecharon la amistad cinematográfica que había nacido entre Tony Stark y Bruce Banner y la llevaron directamente a las viñetas, en una saga donde enfrentaron a Hulk y a Iron Man de igual modo que ya los habían enfrentado en la peli de la era de Ultron. Ant-Man se estrenó el 17 de julio del 2015, convirtiéndose en la última película de la segunda fase de Marvel Studios. Un epílogo más que ideal, un espectáculo de lo más ligero y liviano, que se alejaba de las grandes amenazas y la grandilocuencia a la que nos tenían acostumbrados para ofrecernos una aventura más de andar por casa. Una aventura que apelaba sobre todo a la humanidad de los héroes. Peyton Reed consiguió dar con las teclas adecuadas para oxigenar ese mal rollismo que nos había dado la era de Ultron y que recuperó la senda de la luminosidad del género de los superhéroes al uso. Por supuesto, en los cómics también tuvimos su cómic reflejo, ese cómic puente que servía para que los espectadores que llegaran directamente de las películas no se perdieran en el catálogo editorial. Nick Spencer y el español Ramón Rosanas se encargaron de la nueva etapa comiquera de Ant-Man, donde adaptaron el tono de la película y lo llevaron a su terreno en las viñetas. Aparte que también recuperaron a Cassie Lang tal cual la habíamos visto en la peli, y tener una versión de Ant-Man más reconocible si cabe, igual que en las pelis. Y por supuesto, Darren Cross, el villano cinematográfico de Ant-Man, también volvió a reaparecer en las viñetas. ¿Qué pensáis de los cambios que han habido en Marvel Comics gracias o por culpa de los estrenos cinematográficos de Marvel Studios? De todos los cómics que hemos mencionado a lo largo del vídeo, ¿habéis leído alguno en particular? ¿Cuál es vuestra película favorita de la segunda fase de Marvel Studios? Dejadme en los comentarios, nos leemos por aquí. Quiero mandar un saludo a Marcos Briga, Pablo Simón, a Joan Bardet y a Lucía López. Si os ha gustado el vídeo, regaladle un like, compartidlo en vuestras redes sociales, por WhatsApp o allá por donde podáis. Y si todavía no estáis suscritos, suscribiros al canal Más Marvel Zombie de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!